justamente porque están aumentando. Costos de cambio de menú tienen que ver con los costos administrativos para las empresas de ir ajustando los precios y las listas de precios. ¿Viste cuando vas a un restaurante y te encontrás con un menú medio viejito que tiene 25 etiquetas pegadas una arriba de la otra con el precio distinto? Eso claramente es una señal de que existe inflación y que los precios están aumentando. Por supuesto que se pueden dar alteraciones en los precios relativos. Si bien todos los precios suben, no suben con la misma velocidad. Algunos se ajustan más rápido que otros, y esto significa que los precios relativos estén cambiando constantemente y que en una situación donde una pera te costaba 2 manzanas, mañana te cueste 3, pasado te cueste 1,5, y así los precios variando constantemente te hacen perder la referencia de los precios relativos. La distorsión en el sistema de precios y la pérdida de precios de referencia termina impactando en el costo de suela de zapatos, que hace perder cuánto, cuál es el precio estándar, porque no sabes si aumentó o no aumentó. Tenés dinero en el bolsillo y hay inflación, te aviso que cada vez tenés menos, cada vez puedes comprar menos con esa diferencia, ahora podés comprar menos que antes. Bueno, se la queda el que emite el dinero. Señores, no se la queda. Ganar a los deudores y perder a los acreedores. Eso, cuanto más tiempo cada vez menos, porque yo cuando me lo devuelva voy a poder comprar cada vez menos con esa plata que vos estás ganando, vos que me debías. Así que pagame lo que me debes. El ciclo económico es algo que está presente en toda economía capitalista. Esta línea verde que tenés acá, que dice producción potencial, mostraría el valor de la producción. Fíjate que la producción lo medimos en el eje de ordenadas a lo largo del tiempo, variable que medimos en el eje de abscisa. La producción a lo largo del tiempo con una senda de crecimiento razonable, usando todos los recursos disponibles del sistema económico. Las economías que a largo plazo crecen se comportan así. Lamentablemente la de la Argentina no se comporta así, y ya lo veremos en algún momento. El crecimiento, sin embargo, la evolución corriente a corto plazo del producto, de la producción del PBI, no va por una senda tan tranquila, sino que a menudo se mueve a saltos siguiendo este ciclo que describimos acá. Cuando la economía está creciendo, cuando el PBI está siendo cada vez mayor, se llama expansión. El auge es cuando llega al techo máximo. A partir de ahí generalmente se dispara un proceso de caída por agotamiento del envío productivo, por estrés de la inversión, por un aumento excesivo de la tasa de interés, ya que empiezan a buscarse fondos para invertir durante la expansión, y llega un momento que esos fondos se agotan, la tasa de interés. ¿Cómo no se empieza con el ciclo de caída o de recesión. ¿Cuándo hay recesión?
Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Alguno que me haga con el dedo si escucha? Si se escucha bien. Así arrancamos. Bueno. Muchas gracias. Sí, se escucha. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están hoy? Viernes a la tarde, última clase, última oportunidad de evacuar dudas, inquietudes antes del examen. ¿Vienen estudiando bien? ¿Ya con todos los parciales, todos los trabajos prácticos aprobados? Hoy vamos a ver la última bolilla de la materia, ¿sí? Referida a los problemas y las situaciones de las cuales se tiene que un poquito ocupar el Estado de controlar. Ahí estamos. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, vamos a hablar del primer tema, entonces, del cual se va a ocupar el Estado, y el Estado va a tratar de controlar, que es el desempleo. Básicamente vamos a ver tres temas hoy. Vamos a hablar del desempleo, ¿sí? Y qué política va a utilizar el Estado para combatir el desempleo. Vamos a hablar de la inflación, ¿sí? Y vamos a hablar de los ciclos económicos, ¿sí? Que se producen en la economía y cómo el Estado interviene, ¿sí? Para mejorar las condiciones económicas y para marcar la regla del juego para tener una economía más saludable. A la hora de hablar de desempleo, lo primero que tenemos que hacer es definir algunos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es la población activa o la población económicamente activa? ¿Sí? La población activa o económicamente activa es aquella que está constituida por las personas que se encuentran trabajando en el mercado de trabajo, tienen edad para trabajar y además se encuentran trabajando o desean trabajar. Es decir, toda aquella persona mayor de 18 años
que se encuentre trabajando o en edad de trabajar va a formar parte de la población económicamente activa. Por ejemplo, un trabajador de cualquier empresa, de cualquier comercio, un empleado, un empresario, ¿sí? Forma parte de la población económicamente activa. Una persona que está buscando trabajo y no consigue trabajo también forma parte de la población económicamente activa. Una persona, un estudiante, por ejemplo, que se encuentra en una situación cómoda estudiando y no trabaja y no está buscando trabajo, bueno, no es considerado dentro de la población económicamente activa, porque para ser considerado dentro de la población económicamente activa, la persona tiene que estar en edad de trabajar y tiene que desear trabajar. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de población ocupada, entonces hablamos de aquellas personas que, estando dentro de la población económicamente activa, están ocupadas o están trabajando. Y cuando hablamos de población no activa, ¿sí? Está formada por todas aquellas personas que o no tienen edad de trabajar, ¿sí? O que, aún teniendo edad de trabajar, temporal o permanentemente, no desean trabajar, que es distinto a que no consiguen trabajo, no desean trabajar. Es decir, aquellas personas que no desean trabajar forman parte de la población no activa. ¿Sí? ¿Qué es el desempleo entonces? Llamamos desempleado o a aquellas personas que, formando parte de la población económicamente activa, es decir, deseando trabajar, ¿sí? Responden a las encuestas de empleo afirmando que no han trabajado en la última semana, pero que sí han buscado trabajo en las 4 semanas anteriores. Es decir, que un desempleado será entonces aquella persona que, habiendo buscado trabajo en las 4 semanas anteriores, no lo ha conseguido y no ha podido trabajar en la última semana. Si la persona encuestada, estas encuestas se realizan a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, se realiza por muestreo, o con lo que se denomina la encuesta permanente de hogares. Entonces, aquellas personas que manifiestan no haber buscado la próxima trabajo, pero desean trabajar, que van a ser consideradas como desempleadas. Si han buscado trabajo las últimas 4 semanas y si no han trabajado en la última. Como vemos acá, va a haber un tránsito entonces entre la población activa y la población no activa. ¿Sí? Dijimos que en la población activa estaba aquella población que es ocupada, ¿sí? Dentro de la población activa tenemos las personas ocupadas y los considerados desempleados. ¿Sí? Una persona que consigue un empleo, que está desempleado y buscando trabajo y consigue un empleo, pasa a formar parte de la población ocupada. Una persona que había sido despedida y vuelve a ser recontratada, pasa a formar parte de la población ocupada. Una persona que, estando ocupada, es despedida de su trabajo, automáticamente pasa a formar parte de los desempleados. Aquel que puede haber sido suspendido temporariamente de trabajo o aquel que ha renunciado para buscar un trabajo mejor, también estaría pasando de la población activa a la población desempleada. Esto es muy sencillo, pero básicamente es para ir armando el concepto. Los ancianos, como dijimos, las amas de casa, los niños, las personas que no desean trabajar, entonces forman parte de la población no activa. Una persona que está en la población no activa, ¿sí? Pero que no desea trabajar, puede pasar a formar parte de la población económicamente activa, de la población activa, simplemente con el solo hecho de tomar la decisión de querer trabajar, ¿sí? En una época pasaba mucho con las mujeres o las amas de casa que decidían, a partir de un determinado momento, salir a trabajar fuera del hogar o ir al mercado de trabajo, entonces se ponían a buscar trabajo, entonces eso hacía que el desempleo aumente. ¿Por qué? Porque esa persona antes no estaba considerada dentro de la población no activa. Al estar considerada dentro de la población activa, ahora los índices de desempleo aumentarían por el solo hecho de que hay más gente queriendo entrar al mercado de trabajo. En la época yo siempre hago alusión a ejemplos de la economía argentina, ejemplos que han sucedido en la historia. En la época del gobierno de Carlos Menem, que fue más o menos entre el 89 y
y el 99, fueron casi 10 años, Argentina tenía elevados índices de desempleo. Si bien había una economía muy pujante y por las características que tenía ese modelo económico, había un crecimiento económico importante en buena parte de ese periodo, esa economía que crecía y era pujante no generaba empleo. Cuando le preguntaban al ministro de Economía en ese momento, que era Domingo Cavallo, por qué, si la economía venía tan bien, el desempleo era cada vez más alto, ¿qué decía Domingo Cavallo? Domingo Cavallo decía, lo que pasa es que lo que está pasando ahora es que los salarios son tan buenos que todo el mundo quiere trabajar y no hay trabajo para todo el mundo. Es decir, hay mucha gente que se está volcando al mercado de trabajo porque el mercado de trabajo ofrece buenos salarios, entonces mucha gente que antes estaba en la población no activa, como amas de casas o personas que no deseaban trabajar, ahora salen todos a buscar trabajo. Entonces, si bien la economía está generando mucho empleo, no está generando tanto empleo como personas nuevas se están incorporando al mercado. Esa era básicamente la respuesta que daba, que en parte era así, pero en parte no, porque el modelo tampoco era tan generador de empleo, pero parte de la respuesta que daba como queriendo dar cuenta de por qué sucedía eso, que era por la forma de medición que tenía el índice de inflación. Pero básicamente, entonces vayan reteniendo ustedes el concepto de población activa, población no activa y el desempleo. El desempleo, para analizar el desempleo, hay que analizarlo desde el punto de vista de la duración del desempleo. O sea, el desempleo puede ser un desempleo de corto plazo, de un periodo corto, o puede ser que en una sociedad haya gente desempleada por un largo periodo de tiempo y por determinadas causas que hacen que les sea muy difícil conseguir trabajo. Cuando hablamos de un desempleo corto y estamos hablando de lo que se denomina desempleo friccional, que ese desempleo se da por la estructura misma que tiene el mercado de trabajo. Porque supongamos que vamos al mercado de trabajo de los abogados, que ustedes mañana se reciben de abogados, hoy son estudiantes y no son desempleados porque no forman parte de la población económicamente activa porque no desean trabajar. Ustedes desean estudiar, salvo alguno que por ahí trabaje, bueno, hoy en día la mayoría de los estudiantes trabajan, pero bueno, aquellos estudiantes que no trabajan hoy no forman parte de la población económicamente activa, no son desempleados, se reciben, al otro día empiezan a imprimir currículum y a buscar trabajo, automáticamente pasan a ser desempleados en ese momento, porque no tienen empleo. Lo que tarda un estudiante de Derecho en conseguir empleo, que puede ser 2 meses, 3 meses, porque entre que envía los currículum, los reciben en los estudios jurídicos, los analizan, los llaman, la persona ve si le gusta un estudio, le gusta otro, si la forma de pago. Capaz que le lleva 3, 4, 5 meses acomodarse en el mercado de trabajo. Ese fue un desempleo friccional, se denomina eso desempleo friccional, porque la propia fricción de la oferta y la demanda en el mercado trabajar, en el mercado laboral, lo que produce que haya determinados niveles de desempleo. Lo mismo ocurre por aquellas industrias que tienen más demanda, más niveles de producción en determinadas épocas del año, ¿sí? Y en otras tienen niveles de producción más bajos, entonces hay épocas del año donde suspenden una cantidad de empleados, pero el empleado ya sabe que en 15 o 20 días vuelve. Acá, por ejemplo, un caso típico es la fábrica de alfajores Sabana, que compra muchos empleados temporarios antes de empezar la temporada. Durante toda la temporada los mantiene 6, 7 meses. Después baja mucho la producción en mayo, junio, julio, agosto. Vuelven a estar desempleados, pero ese desempleo es friccional porque es un desempleo propio de la estructura que tiene de funcionamiento ese mercado de los alfajores, que hace que la gente trabaje 6, 7 meses en el año y otros 5 esté desempleada, pero sigue siendo friccional porque el mercado los absorbe, pero los absorbe en esos periodos. Los trabajadores golondrina también, que trabajan en la cosecha, o empresas que circunstancialmente hacen rotaciones de personal, van generando todo este tipo de desempleo friccional que es propio de la estructura de la economía y la relación que hay entre la producción y el mercado laboral. Ahora, cuando ya hablamos del otro tipo de desempleo, que es un desempleo más de largo plazo, cuando ya pasa mucho tiempo entre que la gente busca trabajo y no logra conseguirlo, entonces la gente pasa desempleada por meses o por años,
o determinados grupos sociales y no pueden ser absorbidos por el mercado laboral, entonces ya estamos hablando de un desempleo estructural de la economía. Entonces, se habla de desempleo estructural cuando la población, o una gran parte de la población económicamente activa, de esa población que está buscando empleo, no logra conseguirlo porque básicamente no está calificada para los tipos de empleos que se ofrecen. ¿Sí? Pasa mucho, sobre todo con la gente de bajos recursos, que por ahí el tipo de empleo que se ofrece no tiene la calificación para acceder a ese empleo. Generalmente después terminan siendo monotributistas acá en Argentina o pequeños comerciantes o vendedores que terminan autogestionándose su propio trabajo porque no están calificados para los empleos que ofrecen las empresas. No sé si ustedes escucharon hace poco, salió una noticia que la fábrica de Toyota en Zárate les estaba costando mucho conseguir operarios que pudieran manejar las máquinas de Toyota. Y es posible que ninguno de nosotros que quisiéramos conseguir trabajo en Toyota para manejar esas máquinas automatizadas tipo robot, pudiéramos conseguir trabajo en Toyota porque no tenemos los conocimientos y la preparación para ese tipo de actividad. Entonces, cuando el mercado laboral demanda un tipo de empleo para el cual la gente no está calificada, estamos hablando de un desempleo estructural. La economía argentina tiene un desempleo estructural importante desde hace mucho tiempo, basado básicamente en la falta de crecimiento que tiene la actividad económica en Argentina hace unos 10 o 12 años, que no logra absorber en el mercado toda la fuerza laboral que se vuelca año tras año con la gente que va cumpliendo la mayoría de edad y se va volcando al mercado de trabajo. No se generan la cantidad de puestos de trabajo suficientes para absorber esa fuerza laboral o esa oferta de trabajo que se produce. Teniendo en cuenta esto, el desempleo friccionario y estructural, otro concepto es lo que se denomina la tasa natural de desempleo, que es simplemente decir que cada economía, cada estructura en un determinado país tiene una tasa natural de desempleo, ¿sí?, que está de acuerdo con la estructura productiva y del mercado de trabajo que tenga ese país, con lo cual, aún considerando que ese país está en pleno nivel de actividad, aún considerando que ese país está en pleno empleo, la tasa de desempleo nunca va a ser cero, siempre va a ser un porcentaje de la población económicamente activa la que va a estar desempleada. Aún en el mejor de los casos, lo que vamos a tener va a ser solamente un desempleo friccional, que se da por el juego ese del mercado laboral, de cómo se consigue trabajo, cómo se dan las reglas del mercado laboral, aunque sea mínimo, va a tener una tasa de desempleo natural. Cada economía, entonces, tiene una tasa natural de desempleo, una tasa a la que tiene que tender. El Estado toma a su cargo, yo les dije que los economistas que manejan las economías de los estados y de los países continuamente están mirando estas tres variables: el desempleo, la inflación y el ciclo económico, en el cual, o la etapa del ciclo económico en la cual se encuentra inversa la economía. Cuando los economistas miran el desempleo y ven que el desempleo se está elevando en los países, entonces el Estado tiende a tomar algunas medidas para mitigar los efectos de un desempleo elevado. El Estado puede tomar medidas activas. Un tipo de medidas que toma el Estado son activas, es decir, toma injerencia en el tema y contribuye interviniendo en el mercado de trabajo de manera tal de ofrecerle a las personas que buscan trabajo algunas herramientas para facilitarle la búsqueda laboral
Entonces, ustedes ven que en todos los municipios hay oficinas de empleo que pone el Estado en todas las municipalidades, donde la gente se acerca, le enseñan a hacer un currículum, lo orientan dónde puede tomar determinadas capacitaciones, lo orientan de acuerdo a lo que sabe, cuáles son las empresas que pueden estar demandando trabajo. Ese es un tipo de política activa. Otro tipo de política activa es ya el Estado tomar más a cargo el tema del desempleo y además de asesorar a la gente para conseguir trabajo, toma a su cargo la realización de cursos de capacitación y acciones para capacitación de la gente. Algunos son con salida laboral, con pasantías en empresa, con subsidios para las empresas que toman la gente capacitada. Es decir, va trabajando con políticas activas para tratar de mitigar la falta de empleo que se da en la economía. En cuanto a las medidas activas, no mucho más en el orden directo. Después vamos a ver que de otra manera también puede contribuir a que se incremente la actividad económica y se genere más empleo, pero desde el punto de vista directo para mitigar el desempleo serían básicamente esas medidas. Desde el punto de vista pasivo, lo que hace el Estado entonces es la gente que se va quedando por alguna circunstancia sin trabajo, que ha perdido el trabajo o que tal vez no puede acceder a él, entonces lo ayuda mediante ayudas sociales que básicamente consisten en los subsidios por desempleo para aquellas personas que han perdido trabajo, o los subsidios, ¿sí?, para aquellas personas que por no conseguir trabajo no pueden satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas. Acá en Argentina ustedes saben que medidas paliativas para el desempleo se aplican y muchas, sobre todo a través de las organizaciones sociales, donde el Estado da enorme cantidad de subsidios a la gente que se encuentra básicamente sin trabajo, a los efectos de poder cubrir en la mayor medida posible aquellas necesidades básicas, por lo menos las necesidades básicas que tienen las personas para poder llevar adelante su vida. En cuanto a los subsidios por desempleo, también existe, y a través del ANSES, el Estado Nacional otorga subsidios a aquellas personas que han sido despedidas de su trabajo, que de acuerdo a la antigüedad pueden ser un determinado monto del salario básico por 3, 6 o 12 meses o hasta el momento en que la persona se reinserte en el mercado laboral. Entonces, para redondear el tema del desempleo, y si alguno quiere hacer una pregunta, hable porque no los veo a todos, veo 3 o 4 nomás. Tenemos definir lo que es la población económicamente activa, definir la población ocupada, definir qué son los desempleados, que son aquellos que formando parte de la población económicamente activa no han trabajado en la última semana y han buscado trabajo durante las últimas 4, eso grábenselo bien porque no cualquier persona es desempleada. Los tipos de desempleo que podemos tener, que es el desempleo puede ser friccional o estructural, la tasa, el concepto de lo que es la tasa natural de desempleo, y las medidas que puede llevar adelante el Estado para mitigar el desempleo, que son medidas activas, ¿sí?, como las medidas de implementar políticas de ayuda a las personas a través de ayudarlos a realizar currículum o de cursos de capacitación o de programas de inserción laboral, y las medidas pasivas, que serían los subsidios y los subsidios por desempleo y los subsidios en general para las personas que están en niveles de desocupación. ¿Alguna pregunta sobre esto, que es bastante sencillo? Yo, profe, una consulta. Sí. ¿El trabajo de un guardavida en el verano sería un desempleo friccional? Formaría parte del desempleo friccional si la persona le va a manifestar, porque todo depende acá qué va a pasar cuando la encueste. ¿Entiende? La encuesta permanente de hogares le va a preguntar, ¿usted trabaja? El guardavida va a decir,
supóngase que lo encuestan en julio. En julio decir, ¿trabaja? No. ¿Está buscando trabajo? No, porque yo soy guardavidas en el verano y tengo. Entonces ni siquiera va a estar dentro de la población económicamente activa el guardavidas. Los trabajos temporarios. Ahora, si el guardavidas le dice, ¿está buscando trabajo en julio? Y la verdad que sí, que estoy buscando trabajo porque deseo trabajar. Entonces ahí va a pasar a ser desempleado. Ahora, ese desempleo usted no lo puede considerar ni friccional ni estructural, porque estos son conceptos más que nada para darle un calificativo. Porque usted puede decir, es desempleado porque la estructura, el mercado marplatense solo da trabajo en verano, entonces acá habría que de hecho lo hay, en Mar del Plata hay un desempleo estructural en invierno. Eso ya no es el desempleo que hay en Mar del Plata en invierno ya no es friccional, porque es estructural de la economía marplatense, ¿me entiende? La estructura de la economía de Mar del Plata dice que hay mucho más desempleados en invierno que en verano. Y eso sí es estructural. Así que si ese guardavidas le manifiesta que en julio que no tiene trabajo, que desea trabajar, podría considerarlo estructural. Pero también es tan amplia, es el caso del guardavidas, porque en el caso de los restaurantes, por ejemplo, tienen trabajo en verano, en fin de semana largos, en vacaciones de invierno, pero la idea no es calificar cada actividad en qué tipo de desempleo, sino que básicamente tratar de entender que hay dos formas de ver el desempleo o de clasificarlo de manera tal de poder abordarlo con políticas económicas distintas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, cuando el gobierno... Cuando el gobierno subsidia a la gente que no puede saciar sus necesidades básicas, ¿eso pasa a ser un desempleo estructural? Sí, ese desempleo es estructural, porque el mercado no puede absorber esa gente, no tiene cómo, no tiene cómo. Si se refiere al mercado argentino, que es un caso claro, ese subsidio es para gente que no tiene cómo acceder al mercado laboral, que generalmente el acceso al mercado laboral de toda la gente que forma parte de los movimientos sociales, digamos, que puede estar nucleada o no en los movimientos sociales, pero que cobra subsidio, lo hace porque el mercado no genera posibilidades de trabajo. Argentina necesita, para incorporar, que son muchos millones de personas, para incorporarlos al mercado laboral formal, necesita generar una industria que sea capaz de generar gran cantidad de mano de obra de baja calificación. Porque si mañana viene una industria de carpintería y necesita 2 millones de carpinteros, ninguno de ellos es carpintero. Y si mañana necesitamos 2 millones de soldadores, ninguno es soldador. Entonces, por eso se va generando el desempleo estructural en la Argentina, porque al no tener la gente capacitada para algo, a la gente le es muy difícil conseguir trabajo. ¿Cómo termina generalmente? Contratados armando cooperativas que en definitiva son contratadas por el Estado para hacer determinados trabajos temporarios, como ayudar en una obra grande, o limpieza en las calles o en los barrios, pero son trabajos para los cuales no se requiere ninguna calificación. El desempleo estructural se da cuando hay empleo para personas calificadas, o si lo quiere decir incluso para personas que sepan hacer algo, y la persona está buscando empleo, en realidad no tiene calificación, ¿me entiende? Entonces, y otra cosa que hace el subsidio por desempleo, ¿qué hace? Eleva los niveles salariales solicitados por la persona que cobra el subsidio. Porque si usted tiene una persona que cobra 0 pesos, que no tiene ningún subsidio, y usted hoy le ofrece un trabajo de 20.000 pesos, usted va a decir, es poco lo que yo ofrezco, pero va a haber mucha demanda para ese empleo, porque a no tener nada, tener 20.000 pesos es mucho. Pero resulta que el Estado, ¿sí?, con el subsidio le está dando mucho más que 20.000 pesos. Entonces, para usted ofrecerle un trabajo para que esa persona deje de cobrar el subsidio del Estado, va a tener un piso mucho más alto esa persona para aceptar un trabajo fuera del subsidio.
Entonces, cuando más alto es el subsidio, más alto es el piso salarial que se requiere en una economía y más se elevan los costos laborales. ¿Se entiende eso? Menos incentivo tiene la persona subsidiada. Cuanto más alto es el subsidio y más tiempo dura, menos incentivo tiene la persona subsidiada a incorporarse al mercado laboral. Por eso usted va a ver que es muy difícil conseguir muchos oficios, porque directamente ya las personas ya no los están aprendiendo más, no los están usando más. Cuesta mucho conseguir un electricista, un albañil, un carpintero, hasta jardineros cuesta conseguir, empleada doméstica, porque por ahí esos eran trabajos que antes eran trabajos de poca remuneración o de baja remuneración, que con pisos, salariales tan altos, no están en condiciones de ser ofrecidos en el mercado de trabajo. O sea, una persona que es un electricista domiciliario, por ejemplo, que trabaja bien y que podría dar trabajo a alguna persona para que lo ayude, resulta que le tiene que pagar 50, 60 mil pesos para que la persona le convenga dejar ese subsidio para venir a trabajar con él. Entonces es muy difícil conseguir esos pisos salariales. No digo que esto suceda así, pero yo pongo ejemplos extremos para que se entienda. Cuanto más se subsidia, más alto es el piso que después salarial que hay que pagar para que entren al mercado de trabajo. Bueno, más o menos redondeamos el tema de desempleo. Ahora lo que vamos a hablar es de la inflación, ¿sí? Un tema que, bueno, los argentinos dominamos y dominamos a la perfección, o sobre todo porque lo sufrimos, y aquellos que tenemos algunos años ya encima, lo hemos sufrido siempre. Yo no recuerdo haber vivido, salvo 8 años de mi vida, y tengo 51, el resto viví con altos niveles inflacionarios, salvo los 8 del gobierno, como les citaba hoy, de Carlos Menem, que hubo lo que se llamó la ley de convertibilidad y un plan económico que dio estabilidad a la moneda en Argentina. El resto de mi vida lo he vivido entre procesos inflacionarios o hiperinflacionarios, cosa que prácticamente no sucede en ningún país del mundo, y lo que hace que la economía argentina sea una economía tan particular, donde se queman todos los libros, porque ustedes a veces van a pensar que lo que yo les estoy diciendo no se cumple nada, pero bueno, la realidad es que las leyes de la economía se cumplen en todos lados, menos en Argentina a veces, ¿no? Y en algún par de países más. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inflación? Hablamos de un aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios. Aumento tiene que ser sostenido y generalizado. Aumentan siempre y todos los precios, ¿sí? Todos los precios, no aumentan algunos precios de la economía. Si nosotros estuviéramos en una economía normal, que tiene un nivel imperceptible de inflación de un 2, un 3% anual, de manera tal de que la gente no lo percibe, y de repente vemos que porque llovió poco y la cosecha viene mal, aumenta el precio del trigo y consecuentemente aumenta el precio de la harina, los fideos, el pan, las galletitas, y solamente aumentan esos precios, no estamos hablando ya de una inflación, de un aumento sostenido y generalizado de los precios, sino que estamos hablando de un problema, de un cambio de precios relativos que se dio, ¿sí? Y que después va a volver a la normalidad cuando el mercado vuelva a ser lo que era, cuando vuelva a llover y la cosecha vuelva a estar en los niveles que tiene todos los años. Cuando hablamos de inflación, hablamos de aumentos sostenidos y generalizados de todos los precios de la economía, como sucede acá en Argentina. Acá en Argentina aumenta todos los días todos los precios, salvo aquellos precios que, por estar regulados por el Estado no les autoriza a las empresas proveedoras de determinados bienes o servicios a aumentar los precios. Sucede con el caso de la energía eléctrica, sucede con el caso del gas, sucede con el caso del transporte público de pasajeros, sucede con el caso de los combustibles y varias otros productos o servicios más, que los precios están regulados por el Estado. Entonces el Estado trata de controlar esos precios para que los niveles inflacionarios no sean aún más altos de lo que son.
¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de la inflación? Bueno, siempre o casi siempre las teorías monetaristas dicen que la causa de la inflación está en la expansión monetaria que produce el Estado, ¿sí?, a causa del déficit fiscal que tiene. Es decir, el Estado tiene déficit fiscal, lo que quiere decir que gasta más de lo que recauda de impuestos. Al gastar más de lo que recauda, el Estado tiene que financiarse de alguna manera, entonces recurre a la impresión de moneda, o si lo quieren en otros términos, como dicen algunos economistas de la tele, a la maquinita, empieza a emitir dinero a los efectos de cubrir sus gastos. Cuando el Estado comienza de manera sistemática a emitir más dinero y el sector y la economía no lo acompaña produciendo mayores cantidades de bienes y servicios, lo que está pasando entonces es que está creciendo la oferta monetaria de manera desmedida para una demanda de dinero que no va a crecer porque la economía sigue produciendo exactamente lo mismo y no hay demanda para ese dinero. Como consecuencia, lo que se va a producir es un aumento sistemático y generalizado de los precios, ¿sí?, hasta igualar la oferta monetaria. Pongámoslos en términos burdos a esto, que no es así, pero para que ustedes se hagan una composición. Si hay una economía que existen 10 pesos, ¿sí?, y 10 productos, ¿sí?, vamos a tener que cada producto podría valer un peso, ¿verdad? Porque hay 10 productos y 10 pesos. Ahora, si elevo y multiplico la cantidad de dinero de manera tal de que haya 1000 pesos y 10 productos, entonces es muy probable que los productos empiecen a aumentar los precios hasta valer 100 pesos cada uno. ¿Se entiende? Porque los niveles de producción no aumentan. Al no aumentar los niveles de producción, la monetización de ese déficit fiscal es lo que provoca la inflación. ¿Sí? Otras escuelas económicas le van a decir que la inflación se produce por causas estructurales de la economía, que hace que los precios aumenten, y que una vez que los precios aumenten, o que un determinado grupo de precios aumenta, después no vuelve a bajar y hace que todos los precios vuelvan a buscar un nuevo equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que tenemos una economía en equilibrio, con precios en equilibrio, ¿sí?, donde todos los productos valen lo mismo, supóngase que valen todos los productos un peso, y por alguna circunstancia se produce un aumento, supóngase en el precio del petróleo, que es lo que generalmente pasa, que es inflacionario. Este proceso pasa, aumenta el precio del petróleo. Al aumentar el precio del petróleo, aumenta básicamente el precio del transporte de todos los bienes y servicios, de todos los bienes que se comercializan. Y aumenta también los costos de producción de muchos derivados, y aumenta el costo de la energía, y aumenta todo tipo de costos para las empresas. Entonces hace que las empresas aumenten algunos productos de manera sustancial. Estaríamos ahí ante un proceso inflacionario generado por un problema estructural de la economía. Ahora, así como el petróleo aumenta, después baja, ¿sí? Pero dice la teoría estructuralista que lo que va a suceder ahora no es que cuando el petróleo subió, todos los precios subieron, y cuando el petróleo baja, no van a bajar todos los precios, sino que los precios que no habían subido van a acomodarse a un nuevo equilibrio para mantenerse en línea con los precios que ya subieron. Es como decir, los precios suben, y una vez que subieron se acomodan en un nuevo escalón, ¿sí?, y en ese nuevo escalón vuelve todo al equilibrio y la inflación quedaría ahí controlada. Es un tipo de inflación, es una causa de inflación estructural, es la causa, uno de los principales argumentos que en este momento el gobierno tiene para explicar por qué estamos inmersos en este proceso inflacionario. Pero realmente el problema que tiene hoy por hoy Argentina no es esta inflación estructural, que puede haber algo de inflación estructural, yo no digo que no, pero básicamente el problema que tiene Argentina de hace 30, 40 o 50 años es la inflación que viene de origen monetario, que se produce por la excesiva emisión de dinero que producen los bancos centrales, que todos los bancos centrales de todos los gobiernos que vienen llevando adelante el país.
Esto es así, la inflación estructural está, pero no es la principal causa de la inflación que hay en la Argentina. La concentración económica es otro motivo que se esgrime para el cual haya un proceso inflacionario, y es cierto, la concentración económica muchas veces puede producir que aquellas empresas que tienen un gran poder en el mercado tengan la facultad y la posibilidad de aumentar los precios de manera tal de generar procesos inflacionarios. Ahora, ninguno de estas dos últimas opciones que dijimos, inflación estructural o la concentración económica, puede explicar una inflación de 50 años o de 60 años que viene sufriendo la República Argentina. Podrán explicar una inflación de un mes, 2 meses, 3 meses o de un año, pero nunca van a poder explicar por qué Argentina tiene inflación mucha y siempre. La causa de la inflación, cuando es así desmedida y generalizada y por un largo periodo de tiempo, generalmente está causada en su origen en un fenómeno monetario. Cuando hablamos de inflación, decimos que no es buena la inflación, que la inflación tiene sus costos, tiene sus consecuencias. La primera consecuencia de la inflación, no se olviden que estamos viendo tanto desempleo, inflación, los ciclos económicos para ver cómo el Estado puede intervenir para mitigar los efectos que tiene. La inflación, un efecto que tiene es la pérdida, el principal efecto que tiene es la pérdida de poder adquisitivo que sufre la sociedad en tanto y en cuanto ve cómo se desvaloriza el poder adquisitivo de su dinero. ¿Sí? Si nosotros cobramos un sueldo de 100 pesos mensuales y hay un 10% de inflación, de un mes al otro vamos a haber perdido el 10% de nuestro poder adquisitivo porque vamos a poder comprar mucho menos producto de lo que comprábamos con el sueldo del mes anterior. Eso es evidente. Otro efecto que tiene es sobre la recaudación fiscal. Acá hay dos efectos, estos son a título ejemplificativo nada más, pero tiene muchos efectos sobre la recaudación fiscal que hace el Estado, en tanto y en cuanto el Estado, al haber un proceso inflacionario y aumentar los precios, en el cobro de determinados impuestos también va a generar mejores cobrabilidades y más volumen de cobro, en tanto y en cuanto hay impuestos como el impuesto al valor agregado que están atados a los precios, porque es un determinado porcentaje de las ventas, el impuesto a los ingresos brutos que se cobran en las provincias o el impuesto al IVA, que están atados a los niveles de venta. Entonces, al haber aumentos de precio y a aumentos nominales de venta, el Estado va a recaudar más, lo va a beneficiar al Estado, eso es lo que se denomina tirón fiscal. Y hay otro efecto que se llama el efecto Libera-Tanzi, que lo desfavorece al Estado, porque en aquellos impuestos como, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que no se ajustan por inflación, los impuestos se determinan una vez terminado el año y se pagan a mitad del otro año, con lo cual el Estado se va a ver perdido un año y medio de inflación entre que se genera el hecho imponible, ¿sí?, que es la ganancia de la empresa, hasta que la empresa lo ingresa un año y medio después. El Estado ahí va a haber perdido dinero, por efecto de la inflación va a cobrar, si bien nominalmente va a cobrar lo mismo, de manera real ese impuesto va a estar afectado por la inflación y va a ser mucho menor el cobro. Otro problema que genera la inflación es la continua suba del tipo de interés nominal que hay que hacer en la economía. ¿Y por qué es esto? Porque en el mercado de dinero lo que se busca es ganar dinero con el cobro de los intereses. Si la economía no tiene inflación, supongamos que la inflación de la economía es cero, ¿sí?, y el mercado de dinero está en equilibrio con una tasa de interés donde los tomadores de préstamos y los prestamistas se ponen de acuerdo en una tasa de interés del 10% con una inflación de cero, y ese mercado está en equilibrio, iniciado un proceso inflacionario, la tasa de interés esa va a tender a subir porque el valor nominal del dinero pierde su valor nominal y en el mercado la tasa de equilibrio es del 10%. Entonces, para mantener un 10% real, va a tener que ser un 10% por arriba de los niveles de la inflación para que el poder adquisitivo de dinero se pueda mantener.
entonces va a obligar continuamente a ir ajustando las tasas de interés. Entonces cuando la gente va a renovar sus préstamos, cada vez tiene que pagar una tasa de interés más alta por el préstamo por efectos de la inflación. Y además continuamente hay que estar corrigiendo los tipos de interés. Lo que se llama costo de suelas de zapatos, esto viene de libros que son de algunos años atrás, pero se denominó así, es el costo que tiene la sociedad de tener que estar continuamente haciendo acciones para poder comparar precios que todo el tiempo están cambiando y variando unos con otros. Entonces tiene que estar continuamente recorriendo, buscando precios, porque además se va perdiendo la referencia de cuáles son los precios de la economía. Yo siempre me acuerdo que en la época de, yo soy fanático de McDonald's, de ir a comer hamburguesas a McDonald's, y en la época de los 90, cuando llegó McDonald's a Argentina, 94, 95, hasta el 2001, ¿sí? La hamburguesa con queso valía $1.20 o $1.20 valía. Y hoy si me preguntan cuánto vale una hamburguesa con queso, y eso que voy a comerla cada tanto, no tengo idea de lo que vale, porque perdí la referencia de los precios, porque como continuamente están cambiando y subiendo, directamente no sé lo que valen. O sabía perfectamente el peso del azúcar, porque estuvo años valiendo 40 centavos, o sabía el precio de la lata de puré de tomate, que valía 54 centavos, o sabía el precio del kilo de harina, que era 12 centavos, porque estuvieron años valiendo lo mismo. Entonces uno tiene todos los precios en la cabeza, entonces sabe si 12 centavos es caro, si 12 centavos es barato. Hoy ustedes quieren comprar un televisor y no tienen ni idea lo que vale, tienen que recorrer 40 negocios para saber a cuánto están, se encuentran con que uno no es comparable con el otro, porque uno es de 43 y el otro es de 42, y hay tanta cantidad de productos y pierden los precios de referencia. Bueno, todo eso tiene un costo, ese es el costo de trabajar, que es el costo de suela de zapatos, que antes se dice así porque antes la gente recorría caminando, iba de un lugar a otro para tener que ver los precios. Ahora uno lo hace todo por internet, es más fácil, pero básicamente se trata de eso. El costo de los cambios de menú viene derivado de cambiar el menú en el restaurante. Todo el tiempo hay que estar cambiando los precios porque los precios aumentan. A veces uno ve la cartilla de los restaurantes que va y ahora se está viendo mucho también que tiene los precios pegados una etiqueta arriba de la otra, porque no hacen la carta de vuelta, sino que le van pegando los precios arriba de la etiqueta. Todo eso tiene un costo porque hay que poner gente a trabajar, gente a remarcar. Y yo me acuerdo de una época cuando yo era joven, que iba al supermercado y había que agarrar los productos antes que viniera el remarcador, porque remarcaban los productos uno por uno, le ponían el precio con una maquinita, y eran tantos los niveles de inflación que si uno lo agarraba antes que viniera al remarcador, llegaba a la caja y lo pagaba más barato que el precio nuevo que le estaban poniendo en ese momento. Ahora le cambian el precio en la computadora y en un segundo le ajustaron todos los precios, pero en su momento era mucho costo, el costo ese de cambio de menú y tener que andar remarcando todo el tiempo. Había más gente remarcando precios que reponiendo mercadería. También genera alteraciones en los precios relativos. Los precios relativos significa cuando medimos el valor de una cosa en función de la otra, es decir, medimos el valor de la pelotita de ping-pong en función de la paleta de ping-pong, ¿sí? Y resulta que con una paleta vale lo mismo que 10 pelotitas, y de repente la inflación hace que aumenten las paletas, pero no aumenten las pelotitas, entonces hay un cambio de precio relativo, ¿sí? Donde hay determinadas cosas que aumentan mucho y hay otras que aumentan poco. Por ejemplo, una gran distorsión de precios relativos que tenemos ahora en Argentina es la distorsión de precios relativos que hay de los bienes que no están regulados por el Estado con aquellos que están regulados por el Estado, ¿sí? Si luz, gas, agua y transporte de colectivo, todo lo que está regulado por el Estado ha subido mucho menos de precio en los últimos 3 o 4 años de lo que han subido los bienes que no están regulados por el Estado, ¿sí? Entonces ahí ha habido un cambio en los precios relativos, que en algún momento eso se va a tener que ajustar, o se va a ajustar, o lo va a ajustar el mercado, porque el mercado siempre va a tener un equilibrio. O el gobierno produce aumentos en los precios de autorizaciones de aumento en los precios de los servicios que tiene controlados, o los precios relativos se van a disparar a nivel tal de que ya la electricidad, el gas y eso van a ser tan baratos que
que se termina transformando el derroche por una distorsión de precios relativos. Quedan muy baratos en función de lo que valen otros bienes. Bueno, distorsión del sistema de precios y pérdida de precio de referencia. Bueno, y por supuesto el impuesto inflacionario que pagan todos los consumidores que van perdiendo el poder adquisitivo. A su vez, tiene un efecto redistributivo porque los periodos inflacionarios, aquellas personas que viven de ingresos fijos, sistemáticamente van perdiendo poder adquisitivo y las personas que pueden ajustar sus ingresos en función de la inflación pueden mantener su poder adquisitivo. Se produce básicamente si los quieren ver en términos de clase, que no es lo ideal, pero se produce una redistribución de ingresos de las clases asalariadas hacia las clases empresarias o más acomodadas que pueden ajustar sus ingresos de acuerdo a la inflación. ¿Cómo hace el Estado para combatir la inflación? Bueno, si el Estado cree que la inflación es un problema monetario y que sucede porque hay un exceso de la cantidad de dinero que circula en la economía, lo cual está haciendo que eso se traslade a precios, entonces lo que va a suceder es que el Estado va a tener que retirar alguna cantidad de dinero del mercado. La forma que tiene el Estado de retirar dinero del mercado es aumentando la tasa de interés. Cuando el Estado aumenta la tasa de interés, ¿sí? Lo que está haciendo es aumentando los niveles de ahorro que tienen las personas, porque la persona que antes se gastaba todo su ingreso, ahora lo va a pensar un poquito más y va a gastar menos porque va a decir, bueno, se puso un poco más interesante ahorrar, ¿sí? Porque ahora me están pagando, aumentó la tasa de interés y me están pagando bien por mi ahorro, entonces no voy a consumir tanto y voy a ahorrar un poco, entonces se disminuyen los niveles de consumo. Al disminuir los niveles de consumo, por el lado de las empresas, van a ver también que se encareció el crédito, ¿sí? Porque aumentó la tasa de interés, entonces van a dudar más en tomar crédito y emprender nuevos proyectos de inversión para hacer nuevos negocios. No digo que va a ser cero, pero va a disminuir el interés un poco, levemente, con lo cual va a generar necesariamente un menor nivel de actividad en la economía. ¿Se entiende? Al generar un menor nivel de actividad, lo que va a suceder es que los precios del mercado, al haber una menor venta, se van a acomodar a la baja, o por lo menos van a dejar de subir, ¿sí? Porque no están siendo convalidados con la emisión monetaria. Muchas veces el Estado lo que hace es o dejar de emitir, cosa que no puede, porque está comprometido en su gasto. El Estado argentino no es que emite dinero porque le encanta emitir. Tiene un compromiso con el gasto que es superior a lo que recauda, ¿sí? y no sabe cómo hacer, o no sabe o no quiere cortar ese gasto por motivos políticos, ya distintos a motivos económicos. Al no recortar ese gasto, entonces incurre en déficit y lo tiene que monetizar. Para sacar ese dinero del mercado, lo que hace es pedirlo prestado, ese dinero que pone de más. Pero el Estado argentino no solo que ya no le está haciendo efecto ese juego de emitir dinero y pedirlo prestado, aumentando la tasa de interés, porque ya se le está yendo todo a precios, y aunque aumenta y aumenta la tasa de interés, que cada vez es más alta, ya no le está dando resultado. En algún momento va a tener que dejar de emitir esas cantidades siderales de dinero que emite. Desde el punto de vista entonces monetarista, se controla con la tasa de interés. Miren, los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Norteamérica, están continuamente los bancos centrales y los ministerios de economía mirando estas dos cosas, el desempleo y la inflación, cómo se comportan. Porque cuando la inflación se empieza a disparar, ellos tienen que recurrir a medidas
a medidas económicas tendientes a controlar esa inflación, porque la gente empieza a perder poder adquisitivo y, y se empieza a quedar sin ingresos. Levemente, ¿no? Como acá lo dejan sin ingresos de un día para el otro. Allá es levemente, estamos hablando de niveles inflacionarios que van de un 2, un 3% a un 10% anual. Acá eso lo tenemos que ver por mes nosotros. Tenemos niveles de 10 veces lo que tienen ellos. Ellos se manejan en niveles de 2, 3, 5, 8% anual. Entonces los bancos centrales, los ministerios de Economía continuamente van mirando la tasa de desempleo con la tasa de interés. Cuando se empiezan a elevar los niveles de desempleo, lo que hacen es bajar la tasa de interés. Baja la tasa de interés para que aumente la actividad económica y se genere empleo. ¿Sí? Nuevamente, las empresas inviertan, los consumidores pidan préstamo, consuman y generen más niveles de empleo y la economía vuelva a su curso. Cuando la economía se pasa de esos niveles de empleo y ya empieza a tener tanto nivel de actividad que los precios empiezan a subir, lo que hace es subir la tasa de interés, ¿sí? Para planchar la economía, entonces bajan los precios, sube la tasa de interés, entonces, se resiente la actividad económica porque los consumidores consumen menos, porque las empresas producen menos y comienza a morigerarse la inflación y a bajar esa inflación. Los precios nunca bajan, cuando digo bajar los precios, me estoy refiriendo a se morigeran los niveles de aumento de precios. Profe, disculpe, una pregunta, porque usted estaba diciendo qué hacer contra la inflación. Sí. Estaba diciendo que dijo de control monetario, aumento de la tasa de interés, y dijo de los puestos de empleo. O sea, mayores puestos de empleo reducen la tasa de interés. Ahí me perdí un poquito. Una cosa es desempleo y otra cosa es la inflación. Ok. Mayores niveles de tasa de interés le van a jugar a favor para reducir la inflación. ¿Sí? Pero le van a generar mayores niveles de desempleo. ¿Me entiende? Claro, ahora entiendo. Porque le van a reducir la actividad económica. Es el gran dilema que tiene el gobierno de este país. Porque si deja de emitir dinero, frenaría la inflación. Pero ¿sí? hay menos puestos de trabajo. Vamos a ponerlo en estos términos. Vamos a hacerlo drástico. El gobierno quiere tener un equilibrio fiscal, ¿no es cierto? Entonces dice, voy a tener un déficit cero, o sea, voy a gastar lo mismo que lo que recaudo, no voy a emitir. Entonces, para no emitir tengo que recortar gastos, ¿verdad? Tiene que recortar gastos. Entonces dice, bueno, voy a dejar de pagar los subsidios. Entonces, el boleto de colectivo que se lo pague cada uno. Hoy cada uno paga el boleto de colectivo el 30% de lo que vale el boleto de colectivo. El resto lo subsidia el Estado. El gas que se lo pague cada uno. El que fue un poco lo que hizo Macri, el gobierno anterior. Que cada uno se pague su boleto de colectivo, que cada uno se pague su gas, que cada uno se pague su luz, que cada uno se pague su televisión por cable, que cada uno se pague lo que se tenga que pagar. ¿Qué pasa? Automáticamente el Estado dejó de darle dinero a la gente, ¿sí? La gente tiene que volcar su dinero a pagar esos servicios más caros y deja de consumir otros bienes o servicios, entonces se resiente toda la economía. Entonces, por lo que por un lado, el Estado quiso hacer, que es decir, mejorar las condiciones económicas, eliminando la inflación, porque los pobres con la inflación pierden, resulta que de esta manera, si lo querés hacer drástico, ¿sí? Vamos a déficit cero, hay otro grupo de personas que ahora van a perder porque no va a haber inflación, pero se van a quedar sin trabajo porque los niveles de actividad se van a resentir porque el Estado no pone toda la plata que estaba poniendo. ¿Me explico? Sí, profe, muchísimas gracias. Esa historia, y ahora vamos a terminar, va a terminar con lo siguiente. El otro gran problema entonces que tiene el Estado es cómo administra los ciclos económicos, que indefectiblemente se producen en una economía. Miren, si nosotros medimos en un gráfico la producción de un país en función del tiempo, nosotros vamos a ver que en cualquier país del mundo, a medida que pasa el tiempo, los niveles de producción son mayores. Es decir, que el país crece, produce cada vez más, las empresas crecen, las personas crecen en sus volúmenes de negocio, crecen en sus ingresos,
todo crece. Ahora, no crece de manera lineal, así como está la línea verde acá, no sé si la ven, sino, ¿lo ven ustedes este gráfico? Bueno, Sí, se ve. Constanza, que te tengo a la mira, se ve. Hay una línea lineal que dice cómo crece el producto potencial en el largo plazo. Lo que sucede realmente en una economía es que se producen estos ciclos económicos que están en la línea celeste, donde la economía va en una especie de curva sinusoide, creciendo y decreciendo a lo largo del tiempo, pero siempre en una función de crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? En una economía que viene en un punto C, como el que tenemos acá, que les estoy marcando, viene en un ciclo expansivo, en un ciclo virtuoso, ¿sí? Donde las empresas invierten mucho, los consumidores consumen mucho, se generan buenos niveles de empleo, se generan buenos niveles de actividad, la gente tiene buenos ingresos, y resulta que podríamos decir, y todo el mundo es feliz. Pero vaya a saber por qué circunstancia de la vida, ya lo dijo Moisés en la Biblia, que hay 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. En un momento ese ciclo se revierte las expectativas por innumerables causas que algunas les voy a mencionar, pero que tampoco los economistas se ponen muy de acuerdo cuáles son las causas, porque si los economistas pudieran resolver esto, tendrían resuelto el problema económico. Esas expectativas cambian en algún momento. La economía llega al auge, ¿sí? Y lo que hasta ahora era todo virtuoso, de repente las empresas dejan de invertir, los consumidores en lugar de consumir se ponen a ahorrar, la actividad económica se empieza a resentir, los niveles de empleo empiezan a caer y el ciclo económico decrece, hasta que llega una depresión. En el punto más bajo del ciclo económico, que se llama depresión, el punto más alto se llama auge, y esa depresión da lugar al comienzo de un nuevo ciclo económico, donde todo bajó, y empieza otra vez, las empresas otra vez comienzan a invertir fuerte, otra vez los consumidores empiezan a consumir, otra vez los niveles de empleo empiezan a aumentar, y así se va dando un nuevo ciclo económico que siempre va haciendo que esa curva sinusoide vaya subiendo de esa manera, no sube en forma lineal siempre, sino que va subiendo y bajando, pero siempre para arriba. ¿Cómo va a intervenir el Estado? ¿Cómo va a intervenir el Estado de manera tal de poder controlar este ciclo económico? ¿Sí? De poder controlar este ciclo económico, de poder morigerar este ciclo económico para que no sea, para que sea lo más aplanado posible y lo más parecido posible a esta curva verde, que sería lo ideal, en un estado de serenidad total y en un horizonte de planeamiento 100% controlable. Bueno, el Estado trata de intervenir básicamente en el ciclo económico cuando la economía está en su fase de expansión, ¿sí? Lo que sucede entonces es que cuando está llegando a la fase del auge y las empresas ya empiezan a no invertir tanto, lo que se empieza a producir es un incremento de los precios, ¿sí? En el ciclo económico. Entonces a los efectos de morigerar ese incremento de los precios que le está haciendo daño a la economía porque los consumidores o los asalariados están perdiendo su poder adquisitivo, lo que hace el Estado es aumentar la tasa de interés de referencia. Cuando el Estado o el Banco Central, generalmente en Estados Unidos es la Reserva Federal, en Argentina es el Banco Central, aumenta la tasa de interés, lo que pasa es que a medida que va aumentando la tasa de interés va haciendo que se produzca esta parte del ciclo hasta que el ciclo empieza a descender. ¿El Estado por qué quiere que el ciclo económico descienda? No, el Estado no quiere que el ciclo económico descienda, el Estado lo que quiere es que esa economía que se encuentra recalentada y que está empezando a tener altos niveles inflacionarios, vuelva a tener niveles de inflación normal del 2-3% anual como tiene cada país. Entonces, al aumentar la tasa de interés, frena la economía, frenan los niveles de consumo, frenan los niveles de inversión, frenan los precios, pero ¿qué va a pasar? Se le va a descontrolar ¿qué otra variable? Que también le dije que mira, el desempleo, porque si nivel de actividad es menor, cuando empecemos en esta parte del ciclo que baja el nivel de actividad, va a haber mucha menos demanda de empleo porque se van a producir menos bienes y servicios, ¿sí? Entonces,
vamos a entrar en una fase del ciclo que vamos hacia una depresión, ¿sí? En esa fase del ciclo, para poder salir de ahí, el Estado otra vez, ¿qué va a hacer? La tasa de interés, en lugar de subirla, la va a bajar. Al bajar la tasa de interés, otra vez los consumidores van a empezar a tomar crédito más barato para consumir otros bienes de larga duración y bienes que pueden comprar en cuotas. Los productores van a empezar a tomar crédito para volver a producir y va a empezar otra vez un ciclo económico nuevo. Esto es así en todos los países. En todos los países estos ciclos económicos son atenuados. En Argentina no, en Argentina generalmente no son atenuados. Básicamente porque en Argentina se produce un fenómeno adicional a esto, que es la gran emisión monetaria que hace el Estado para sostener un Estado que tiene un déficit fiscal recurrente y año tras año hace 50 o 60 años. Entonces en Argentina es muy difícil originar estos ciclos y cada vez se le hace más difícil al Estado poder sostener esto. Por último vamos a hablar entonces de lo que es el déficit fiscal y cuál es el problema que le genera a la sociedad un Estado que incurre recurrentemente en déficit fiscal. Como ustedes saben, el Estado argentino, y les vengo diciendo, es un Estado que continuamente tiene déficit fiscal, ¿sí? O sea que es un Estado que gasta mucho más dinero de los ingresos que tiene. Entonces, cuando el Estado tiene más gastos que ingresos, el Estado incurre en lo que se llama déficit fiscal. Es así de sencillo el concepto, es lo mismo el déficit que puede tener cada uno en su casa cuando gasta más de lo que recauda, o de lo que le ingresa de salario. Uno puede gastar más que de lo que le ingresa de salario un mes, 2 meses, se puede financiar con un crédito, pero pruebe alguno de ustedes hacerlo durante toda la vida, gastar más de lo que le ingresa, a ver cómo se las arregla. Bueno, el Estado argentino se las arregla para gastar más de lo que recauda todos los meses, todos los días del año, durante toda su vida, y lo hace básicamente financiándose a través de 2 mecanismos que tienen efectos muy distintos, o que tienen 2 efectos. Una parte del déficit fiscal, el Estado lo cubre imprimiendo dinero, monetizando el déficit. El Banco Central, el Tesoro Nacional le dice al Banco Central, mire, estamos llegando a fin de año, tengo que pagar tantos millones de pesos, la plata no me alcanza, por favor, imprima la que me hace falta, que la vamos a pagar todos los gastos del Estado. Entonces el Estado lo que está haciendo es monetizando el déficit fiscal, porque está imprimiendo moneda para pagar ese déficit. La consecuencia de eso, ¿qué dijimos? Cuando nosotros tenemos niveles de emisión monetaria muy superiores a los niveles de producción o de crecimiento de la producción, por el mismo efecto del aumento de la oferta monetaria, lo que nos genera esto es inflación. Nos va a generar un proceso inflacionario que después nos va a obligar a aumentar las tasas de interés, ¿sí? Para frenar ese proceso inflacionario. Al aumentar la tasa de interés se van a caer los niveles de actividad nuevamente, se van a caer los niveles de empleo, vamos a tener que recurrir otra vez al déficit fiscal, más monetización del déficit fiscal, y es un circuito de nunca acabar el hecho de financiar el déficit fiscal a través de la emisión monetaria. Cosa que Argentina hace, y mucho, y sistemáticamente, sobre todo desde la reforma del Banco Central, desde el año 2003 a la fecha, desde que se salió del plan de convertibilidad y se reformó la Carta Orgánica del Banco Central, está emitiendo. Otra forma que tiene el Estado es decir, bueno, no voy a monetizar el déficit fiscal, entonces voy a pedir prestado, ¿sí? Va a pedir dinero prestado el Estado para financiar ese déficit. Cosa que Argentina sistemáticamente ha hecho desde los años 70 a la fecha, se ha venido endeudando. ¿Qué es lo que hace? Tiene déficit fiscal, recurre al mercado financiero local. Recurre al mercado financiero local, pide los pesos prestados a los bancos le prestan al Estado, y el Estado con eso financia su déficit. Esto nos genera un problema inflacionario, porque lo está pidiendo prestado, pero le genera otro problema que es peor. Cuando le pide prestado al mercado para financiar el déficit,
lo que está haciendo es secando la plaza, como se dice comúnmente en la jerga, o como se dice en inglés, produciendo un fenómeno de crowding out, porque se está llevando todo el dinero disponible que hay en la plaza, en el mercado, para dar préstamos a las personas o dar préstamos a las empresas para incrementar la actividad económica, y en realidad se la está llevando el Estado para financiar su propio déficit. Entonces, ni las empresas invierten, ni los consumidores consumen más, porque no hay crédito, los créditos son a tasa muy alta, porque el Estado está interviniendo en el mercado. Entonces, lo que va a pasar... sigo y termino acá, después me preguntan, lo que va a pasar es que se va a producir un efecto que se llama crowding out, donde se va a desplazar al sector privado del mercado, el mercado no va a producir, el mercado no va a comprar, o va a producir o comprar menos, y los niveles de actividad se van a resentir, otra vez se le va a caer la recaudación al Estado impositiva, va a incurrir en nuevo déficit, en nuevos préstamos, y así sucesivamente. O sea que tanto el mecanismo de monetizar el déficit fiscal como el mecanismo de cubrirlo con el endeudamiento, sea en el mercado local o sea en el mercado externo, generan un problema. Si en lugar de pedir plata en el mercado local, a su vez va y pide plata en el exterior, en dólares, entonces se va a producir otro fenómeno, ¿sí?, que es el endeudamiento internacional del país, que le va a generar, en principio, un estado de bienestar hacia toda la población, porque fíjense ustedes qué pasaría si en este momento a Argentina le dieran un crédito para seguir sosteniendo este nivel de gasto público, le dieran un préstamo, supóngase, de 50, 60 mil millones de dólares, que miren lo que pasaría. Entrarían muchos dólares al país, ¿verdad? Porque está pidiendo la plata afuera, entonces está pidiendo dólares prestados. Al entrar los dólares, el precio del dólar en el mercado, ¿qué pasaría? Al ver mucha oferta de dólares que vienen del exterior, el precio del dólar bajaría y automáticamente todos los argentinos seríamos más ricos en dólares y mejoraríamos mucho nuestros niveles de consumo. Perfecto, porque nos serían más baratos las zapatillas, más baratos los autos, más baratos, como pasa en los gobiernos que emiten deuda en el exterior, ¿sí? Entonces sería mucho más barato, mejoraríamos nuestro poder adquisitivo, el Estado se endeudaría y entonces llega un momento en que ya no nos prestan más porque no ven que tengamos capacidad de repago, porque lo que estamos haciendo con ese dinero es financiar el gasto público y no nada interesante, ningún proyecto interesante como para tener capacidad de repago. Entonces, en el momento que no nos prestan más y ese flujo de dinero se revierte, los dólares, así como entraron, se empiezan a ir, ¿sí? Y entonces otra vez empieza a aumentar el precio del dólar, porque todos empiezan a comprar dólares para llevárselos del país, así como los trajeron, se los empiezan a llevar, empiezan a cobrar las deudas y se las llevan, y otra vez nos vemos inmersos en el problema que tenemos ahora, que tuvimos que ir a buscar el Fondo Monetario Internacional para que nos preste el dinero para cubrir ese bache, y así quedamos. Sin un plan económico, con elevados niveles inflacionarios, por un Estado que tiene déficit fiscal y que en el corto plazo no tiene solución, salvo un cambio de modelo económico que vaya a saber cómo va a ser, porque ahora sí ya hay que salir desde lo económico, ir a lo político, vaya a saber cuál será el gobierno que logre armar un modelo económico consistente y de largo plazo en la Argentina, que por ahora la clase política no se pone muy de acuerdo en cómo debería ser ese modelo económico. Básicamente, un tema más queda entonces lo que es el déficit externo, que eso es lo que le estaba diciendo. El déficit externo se da entonces cuando un país tiene mayor salida que ingreso de capitales por la cuenta corriente. Esos déficits externos, cuando se producen esos déficits externos con tipos de cambios bajos, como decía, como fin de un ciclo económico, sucede que, por un lado, entonces tenemos un Estado que tenía un déficit fiscal importante y por otro lado tenía unos niveles de tipo de cambio bajos, con una población que había logrado, en base al endeudamiento externo,
tener altos niveles de consumo, con sueldos altos en moneda internacional, que le daba altos niveles de consumo, con lo cual se podía comprar autos importados, celulares, viajar al exterior, zapatillas de marca, todo lo que acá no se producía, que se tiene que pagar en dólares afuera, porque estaba viniendo un ingreso financiero de dólares para financiar el déficit del Estado. Cuando eso se revierte, incurrimos en lo que se llama los déficits gemelos. Se dice que el Estado tiene déficit gemelos cuando tiene déficit fiscal, porque el Estado gasta más de lo que recauda, y déficit de balanza comercial, porque las importaciones son mayores a las exportaciones. ¿Sí? Esos déficits gemelos, si no pueden ser financiados con el endeudamiento internacional, producen lo que se llama un estrangulamiento, cuando el país queda inmerso en una situación parecida a la que estamos viviendo ahora, que es un país que tiene enorme déficit fiscal, no puede recurrir al mercado, ya no puede recurrir más al mercado doméstico para buscar dinero porque está pagando tasas de 40-50% anual, que son exorbitantes, cuando en cualquier país del mundo las tasas son del 2-3% anual. Nosotros ya tenemos tasas de 40-50 y creciendo, y el mercado internacional ya no le presta más dinero. No le queda otra a Argentina que ajustar ese déficit fiscal a través de un programa que casualmente es lo que le está pidiendo el Fondo Monetario para facilitarle la refinanciación de los 47.000 millones de dólares que se le pidieron para en la crisis de 2017. Para finalizar, les quiero leer textual. Esto está en el libro de Okean, que ustedes lo tienen como bibliografía. ¿Qué es lo que pasa cuando los países tienen recurrentes déficits fiscales y cuando tienen recurrentes déficits externos? Si más o menos me siguen, Okean dice, les leo esto para terminar y después si me quieren hacer alguna pregunta, encantado. Dice, en la actualidad, en los países occidentales, con algunas excepciones de políticas anticíclicas, se viene aplicando la política del crowding in. Yo les dije lo que era la política del crowding out, que era pedirle plata al Estado, que el Estado le pedía dinero al mercado para financiar su déficit. El crowding in es todo lo contrario, ¿sí? Que son políticas que tienen un presupuesto equilibrado y tipos de interés bajos. O sea, los estados se están manejando con presupuestos equilibrados, los estados desarrollados se manejan con presupuestos equilibrados y tasas de interés bajas. ¿Sí? Aunque dice sometidos a la evolución de la inflación y bajo la tutela de los bancos centrales independientes. Entonces, tienen bancos centrales independientes que hacen que la regulación de la tasa de interés y el mercado financiero sea distinta, ¿sí? De las necesidades políticas que tiene el gobernante de turno, ¿sí? De tener caja para llevar adelante su cometido político. Parece que estas políticas están dando buenos resultados. Sin embargo, en muchos países el déficit público es una constante y en otros se eleva considerablemente para salir de recesiones económicas. En ocasiones se monetiza fabricando dinero, ¿sí? En otras se recurre al ahorro internacional, como lo vimos, ¿verdad? Ante la insuficiencia del ahorro nacional. Cuando se trata de países de bajo nivel de deuda, les permite crecer por encima de sus posibilidades, pero tienen que pagarla, ¿sí? Mientras los recursos financieros internacionales llegan, o sea, mientras el dinero ingresa al país, las economías crecen y se vive días de euforia y los mercados financieros. Cuando el ciclo se agota y se percibe que muchos de los préstamos no van a poder devolverse, hunde el pánico. Los capitales huyen del país y arrastran a la bolsa y la cotización de la moneda. Las devaluaciones, aunque mejoran las exportaciones y la cotización de la moneda, las devaluaciones reducen las importaciones, aumentan la deuda internacional en moneda nacional y puede que eleven las cantidades inabordables las finanzas de estos países, las deudas. Mientras estos países viven por encima de sus posibilidades gracias al ahorro internacional, no hay opiniones en contra de la movilidad de capitales. En cambio, en plena crisis financiera, con la bolsa cayendo, la moneda hundiéndose y la economía estancada, es
no me puse los lentes. Y el paro, o sea, el paro y el desempleo aumentando rápidamente, estos capitales financieros son los culpables de todo. Ustedes habrán escuchado muchas veces que desde el punto de vista político se le echa la culpa de la situación económica que estamos viviendo a la forma que tuvieron los distintos gobiernos de financiar el déficit fiscal. Pero lo concreto y el gran problema que tiene Argentina no es que haya financiado el déficit fiscal a través de la emisión monetaria o que haya financiado el déficit fiscal a través del endeudamiento externo, sino lo concreto y lo que nunca cambia acá en Argentina es que Argentina no puede dejar de tener déficit fiscal. ¿Se entendió más o menos? Yo creo que ya a esta altura del cuatrimestre o del bimestre, y faltando 3, 4 días para el examen final, habiendo aprobado todos los TP, se encuentran ya en condiciones de entender esto, que no les haya dolido la cabeza. Si pudieron entender más o menos esto, no quiere decir que se lo estudien, porque nadie le va a preguntar todo esto que le leí yo. Sí le van a preguntar los conceptos de empleo, de desempleo, qué es la inflación, qué es el ciclo económico, cómo se morigeran los ciclos económicos, qué pasa cuando el Estado aumenta la tasa de interés, qué pasa con el desempleo, cosas así, preguntas cortitas para contestar en 3, 4 renglones, que no van a tener ningún inconveniente. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Yo, profe, a mí me gustaría saber más que nada sobre el parcial, si se sabe cuántas consignas van a ser o si va a ser, no sé, un multiple choice o un verdadero falso, No, si esas cosas van a yo le aparecer. voy a decir lo que a mí me parece, porque saber no sé nada, pero yo le voy a dar algunas pistas. Pero es puramente especulación lo que yo le digo. Vamos a suponer que no sabemos nada. ¿Qué haría yo? Las preguntas no van a diferir mucho de las que el profesor Castro le preguntó en los múltiples choice. No le va a salir con nada raro. Si quieren, si me dejan a mí, van a ser las mismas preguntas. Porque son 600 preguntas las que tiene el profesor Castro, o 1000, no sé cuánto. Tiene un montón de preguntas, pero todas varían sobre los mismos temas. Son básicamente iguales. Lo que pasa es que él nunca en los exámenes finales escritos las toma como múltiples choice. Él les hace 4 preguntitas a contestar. Es decir, vieron que Una cosa, dijeron que iban a hacer 5 preguntas a desarrollar y creo que sería en el transcurso de 1 hora. Claro, pero el desarrollo que yo le digo, que le dice a desarrollar en 2 o 3 renglones. Sí, Él eso le va a también. preguntar, dígame qué es la inflación y qué efecto se produce. Entonces usted le va a decir, la inflación es el aumento sistematizado y generalizado de los precios, produce básicamente el efecto de redistributivo, se cambian los precios relativos, contesta así 3 o 4 cosas. Así es la respuesta, ¿me entiende? No le vas a pedir que le escriba una carilla de cada cosa porque no es así el examen. Si ustedes entienden y saben los conceptos, no van a tener problemas, porque aparte se pone mucha voluntad para la hora de la corrección, para saber si captaron el concepto. Pero ni le va a pedir que hagan un gráfico, ni que sepan, ni que dibujen el ciclo económico, ni una curva de oferta, ni una curva de demanda. Simplemente le va a hacer preguntas cortitas y concisas para que contesten en 2 o 3 renglones. Porque no se olviden que esta materia es nociones de economía. Si tienen noción de lo que les pregunta, anda. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿nos tomará algún cuadro, tipo alguna función, hacer algún dibujo? Porque me muero. No son preguntas conceptuales, de concepto. Ah, pues ya, gracias. Sí, son conceptuales, no traigan regla para subrayar, traigan, para hacer una flechita. No, porque no tiene sentido, porque lo importante es que sepan los conceptos, o sea, que sepan qué es el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, ¿de qué consecuencia trae? Tal consecuencia, y es así. Profe, tenemos que llevar hojas nosotros
Sí, o sí, tienen sí. algunas Le preguntas. va a dar una, generalmente le damos una tirita chiquita porque no sé si estará abierta si no está abierta la fotocopiadora, ni seguro que le va a dictar las preguntas, porque y si no, porque le va a dar una tirita, no, pero no pueden escribir en la hoja que. Tráiganse hojas por las dudas, sí. Y bueno, y después estén tranquilos porque es fácil el examen. Lean en función de las guías estas de trabajos prácticos y si se recuerdan las preguntas de los trabajos prácticos, mucho tienen que ver con eso y el estilo es eso. Lo que pasa es que no le va a dar las opciones, pero básicamente el tema que les pregunta es eso, lo que dice ahí. No va más allá de eso. Creo que son como casi 300 los que rinden, hay mucha gente que rinde, por lo menos que está anotada para rendir. Pero siempre viene un gran porcentaje, así que arriba de 200 va a haber, pero hay mucha gente para rendir. ¿Qué más? Verónica, la veo ahí como. Ninguna duda. No, hay que estudiar. Espero que todo el fin de semana, memoria aparte. Todo el fin de semana y el lunes, a la noche. Vamos a intentarlo. Trabajo, niño, a veces cuesta poner todo, pero vamos a ponerle ganas. No. Métale, rinda que les va a ir bien. Bueno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y una pregunta. Ahí lo que yo tengo la opción para rendirlo oral. Y creo que va a haber un trabajo práctico, porque estaba ahí en la parte de examen. Ahí sí, ahí le va a tomar, ahí le digo cómo va a ser. Le va a tomar creo que lo toman 2 días distintos. Le va a hacer un trabajo práctico de múltiple choice y si le va bien ahí, lo va a llamar por Zoom y se va a tener que sentar mano a mano con el profesor Castro a charlar de la materia. Le va a hacer algunas preguntitas orales. Más fácil todavía. Más fácil oral. Nada, le digo yo en chiste, más fácil porque algunos no se animan, pero ahí sí, ahí le hace las preguntas oral por Zoom. Profe, ¿eso es en el caso de los exceptuados? Sí, pero no sé cuál es el criterio, la verdad que no sé cómo es el criterio, porque eso se maneja desde la Secretaría Académica, no sé de dónde, creo que hay una lista de unos 10 o 15 exceptuados, ¿sí? Lo que no quita que uno pueda ir a rendirlo presencial, si uno quiere. No, si puede ir presencial, sí. No le van a decir que no. No le van a decir que no. Bueno, llegamos hasta acá entonces. Mucho éxito el martes y nos encontraremos ahí. Yo seguramente voy a estar, va a estar la profesora Garate, el profesor Castro y algún otro profe. Así que lean tranquilos, pero básicamente lean teniendo en cuenta la guía y las preguntas que se acuerden lo hayan podido bajar de los TP que hayan podido copiar, ténganlo en cuenta porque son esos los temas, no va más allá de lo que se le preguntó a los TP. Así que nada más que ahora van a tener que escribir 3, 4 renglones de corrido en lugar de seleccionar la correcta. Así que bueno. Y escriban. Sí. Consulta, ¿tenemos que llevar hoja, lapiceras y documento nada más? Sí, lleve todo por las dudas, porque nunca sabe con qué le van a salir. Sí, no, más de eso no. Y sobre todo estudiar mucho. Gracias. Sobre todo estudiar. Porque pone 10 y todo el profesor Castro, no se achique. Con un 4 te feliz. Sí, Ya con un 4 salgo bailando. A materia aprobada no se le mira la nota, profe. Bueno, muy bien. Con una A al canto. Después del 4 ya es lujo. Totalmente. Yo tenía un compañero que hizo toda la carrera conmigo que siempre que iba a rendir era la misma frase. Yo le decía, se llamaba Augusto. Augusto, ¿te vas a presentar a rendir la semana que viene? Y por ahí voy, decía. Siempre igual. Y después que terminaba de rendir, y Augusto, ¿cómo te fue? Y por ahí zafo, decía. Y siempre igual, y se recibió. Pero siempre era la misma
La misma frase, por ahí voy. ¿Y por ahora ahí qué está zafo, haciendo? era la respuesta, nunca. Y se recibió, nos recibimos todos. Sí. Todo el mundo se recibe en la facultad, es cuestión de ir e insistir. ¿Y él ahora qué está haciendo? Y ahora está de director en un colegio secundario. No, pero se recibió bien, pero él era inseguro, entonces decía, vas a ir y hasta el último momento no sabía si iba, entonces decía, por ahí voy. Y después, ¿cómo te fue? Y por ahí zafo, decía. Siempre se saca un 5, un 6, uno, si leyó, lo importante es leer todo, porque después los profesores le ponen voluntad. ¿Y en qué periodo de cuántas semanas se puede entregar los resultados? No, ahí me mató. No, Mm. no sé. Pero se entregan enseguida los resultados del examen, ¿eh? Por lo general tardan una semana. Sí, Vale. corrige rápido. Porque en historia, ponele, éramos como 300 también y tardó exactamente una semana. No, pero el profesor Castro es rápido, no se va a quedar con los exámenes en el bolsillo, no, es rápido Castro. Sí, es rápido. ¿Las notas se suben directamente al Zoom? Sí, supongo que sí, que la va a subir ahí. O capaz que pone una clase de revisión, no sé cómo está, porque siempre se pone, cuando es normal, la cursada normal, se pone una clase de revisión. Sí, se pone. Y algunos caen, 3, 4, 5 personas bien. Y algunos por ahí zafa también en la revisión. Es difícil. Vamos a intentar. Bueno, chicos, los dejo. Pero ahí por hoy. zafamos todos. Sí, no importa. Bueno, Ninguno de ustedes se preocupe que no se va a dejar de recibir de abogado por esta materia. Quédense tranquilos. Muchas gracias, profe, por la clase. Gracias, profe. Preocúpense Muchas más por gracias, otra. que tengan Esa linda que noche. estudiarla un poco alcanza. Hasta luego, chicos. Gracias, profe. Me dio tranquilidad. Sí, hay que estar tranquilo e ir a rendir. Sobre todo hay que ir a rendir. Buen fin de... Gracias. Hasta luego, chicos. Nos vemos el Gracias, martes. profe. Buena semana. Hasta el martes. Chao.